La próxima semana, hermanos, comenzaremos con la serie de las 7 iglesias del Asia Menor, donde algunos hermanos me van a estar acompañando a enseñar sobre las 7 iglesias del Asia Menor. Así de que el próximo domingo comenzamos y repito, algunos hermanos van a estar acompañándome, apoyando a enseñar también. Recordemos, los miércoles tenemos la escuela bíblica, estamos en la carta a los Colosenses. Muy interesante las clases, ¿verdad? Estamos en la carta a los Colosenses los miércoles a partir de las 8 de la noche. Y los viernes estamos en la carta de los Efesios, un llamado a la disciplina y a la madurez a partir de las 7:30. Regularmente son enseñanzas expositivas, lo que estamos constantemente dando, texto por texto, amén. Y los domingos a las 2 de la tarde, el culto general. Pero también los domingos, hermano, a las 12 del día, quien guste venir, estamos dando enseñanzas sobre preparándonos para el ministerio. Impartimos bastante doctrina, por lo regular. Todo es doctrina, ¿verdad? Todo es enseñanza. Pero el domingo a las 12, quien guste venir, estamos preparando para el ministerio y después ya seguimos con el culto regular. Amén. Bueno, el día de hoy, hermano, después de 15 domingos, que son casi 4 meses, terminamos con la serie de la vida de Abraham. Y vamos a Génesis capítulo 24, nos ponemos de pie los que puedan ponerse de pie. Es el último tema, realmente podríamos sacar más, ¿verdad? Pero vamos a dejarlo hasta ahí. Y vamos a ver lo que el Señor nos va a enseñar el día de hoy. Génesis capítulo 24 es el capítulo que tiene más versículos, parece ser, donde habla sobre la vida de Abraham. Génesis capítulo 24, verso 1. ¿Lo tiene, hermano? Dice la palabra del Señor. Dice, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mí hijo, mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Hasta ahí. Bueno, hermanos, son 15 temas, creo que son 4 meses, ¿verdad?, de los domingos sobre la vida de Abraham, con algunas pequeñas pausas, y esperamos que estos temas hayan sido de mucha edificación, amén. Este es el último tema, que tiene bastantes versículos. No los vamos a ver uno por uno, pero vamos a ver quizá algunos más que sobresalen o de lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón a hablar, amén. Ahora, casi siempre recapitulamos un poquito, ¿verdad? Para no ir perdiendo el hilo de lo que estamos hablando, porque regularmente, hermano, no sé, pero casi regularmente olvidamos a veces lo que el Señor nos habla a través de la palabra, ¿verdad? Muchas veces suele suceder. ¿Y qué hemos visto hasta ahora? Número 1, en el tema 1, vimos que Abraham, vimos el tema 1 que es el llamado, y vimos que en el llamado Abraham sale de Ur de los Caldeos. Abraham, hermano, comienza, mire bien, a aprender a vivir en fe. Sale de Ur, y en ese tiempo Ur era una ciudad próspera, una ciudad avanzada tecnológicamente, también en la agricultura. Y quizá, hermano, nadie hubiera querido salir a caminar por un desierto, ¿verdad? Quizá nadie hubiera querido ir a un desierto lleno de pruebas y luego sin saber, amado hermano, a dónde iba. ¿Ok?
Ese fue el tema 1. El tema 2, Abraham en ese aprender a vivir en fe, le viene la prueba, ya pusimos ese tema. Y sin pedir dirección, porque a veces así nos pasa a los cristianos, ¿verdad? A veces no pedimos dirección. Abraham baja a Egipto y comete un error que después, con el paso de los años, hermano, le va costando, porque a veces, hermano, tomamos unas decisiones, hacemos cosas fuera de la voluntad de Dios, y a veces eso nos va afectando con el paso del tiempo y el paso del tiempo. Amén. Número 3, en el tema del número 3 vimos que Abraham se separa de Lot, mire bien, y en ese tema vimos que Abraham está entendiendo ya lo que se trata la vida en Dios, está entendiendo de lo que tiene que ver en cómo yo tengo que llevar mi vida delante de Dios. Abraham quiere está aprendiendo a cultivar la paz. Abraham quiere paz y no pelea, y más por cosas terrenales. Y vimos que Abraham se separa de Lot, y podemos ver, hermano, que está creciendo, y eso lo vemos en Génesis capítulo 13. En el tema 4 que vimos que Abraham liberta a Lot. Eso está en Génesis 14, y vimos también la compasión de Abraham por su familia. Vimos que Abraham pelea la batalla, pero también vimos que Dios le da una victoria de una manera, hermano, sorprendente, y entendemos que las victorias que el Señor nos da son porque el Señor nos las da. Amén. Todo el mérito, toda la honra son del Señor. Amén. Ahí tenemos que hacer todos, hermano, no la jactancia, todo es por el Señor. Amén. Eso lo vimos en el tema número 4. En el tema, ese es Génesis capítulo 14, y luego en el tema 5 vimos la promesa de Dios sobre Abraham, y es Génesis capítulo 15. Y Dios promete a Abraham un hijo, es decir, desde que sale Abraham de Ur de los Caldeos, Dios le da promesas, y Abraham tiene que aprender, hermano, mire bien, tiene que aprender a descansar en las promesas de Dios, que al tiempo, hermano, al tiempo de Dios se da, no es a nuestro tiempo, es al tiempo de Dios. Al tiempo de Dios las promesas se cumplen, y estuvimos hablando específicamente, hermano, de aquellas promesas que el Señor nos ha dado a través de Cristo, que son promesas eternas que un día se van a cumplir. ¿Cuáles? Como un día el Señor vendrá, esa promesa se va a cumplir. Se va a cumplir porque se va a cumplir. ¿Amén? Un día tendremos un cuerpo glorificado. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Bueno, en el tema 6 vimos como tema una mala decisión de este matrimonio. Y vimos que Sarai no podía darle hijos a Abraham, ¿ok? Y Sarai le da a Abraham a Agar, la egipcia, para que tenga un hijo. Y entendemos a veces que como matrimonio, hermano, a veces tomamos malas decisiones y después estamos pagando las consecuencias. Es decir, Sarai en su propia prudencia quiere ayudar a Dios haciendo algo de una manera carnal. Y entendemos que no podemos cumplir, hermanos, los propósitos de Dios de una manera carnal. Y eso lo vimos en Génesis capítulo 16. Ese fue el tema 6. El tema 7, vemos que el pacto que hace Dios con Abraham. Y explicamos, hermano, en ese tema que es Dios quien pacta con el hombre, no el hombre. Okay. Es Dios quien pacta con el hombre, no el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre no cumple. El hombre no cumple. El hombre se le olvidan todas las promesas que hace. Entonces, es Dios el quien pacta con el hombre, ¿verdad? Y vimos que Dios le da a Abraham la señal de circuncisión en Génesis 17. Y en ese capítulo, hermano, Dios le pide a Abraham que ya ande perfecto delante de él. Mire, ya ha pasado un cierto tiempo, ya Abraham fue llamado, ya Abraham ya está en Canaán, ya ha cometido errores y aciertos, mas sin embargo en el capítulo 17 Dios le pide a Abraham que ande perfecto en él. Y esa palabra perfecto no significa sin pecado, porque el único que no hubo pecado es en Cristo, hermano. Esa palabra perfecto significa maduro,
como si le dijera al Señor: Abraham, ya quiero que crezcas, ya quiero que seas maduro, hermano, porque tiene que llegar el tiempo donde tenemos que ser maduros, donde tenemos que crecer. Amén. Si usted ya tiene 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 20 años, usted tiene que estar madurísimo. Ni un amén, pero tiene que estar maduro, hermano. Para no decir madurísimo. ¿Ok? Ya, hermano, un cristiano de 2 años, 3 años ya tiene que saber doctrina, ya tiene que conocer, ya tiene que tener fundamentos bíblicos, ya tiene que saber en quién ha creído. Yo creo en esto, ya tiene que saber, ya tiene que hacer apologética de su fe, ya tiene que saber cómo defender su fe también. Amén. Bueno, en ese tema 7, Dios hace pacto con Abraham. Y repito, Dios le pide que ande perfecto, que significa maduro, que crezca. Amén. Y eso es algo que el Señor nos pide a nosotros. En el tema 8, como título, los pusimos el Dios de promesas. Y Dios le promete el nacimiento de Isaac, Génesis capítulo 18. Y le vuelve a decir Dios, después de un tiempo, Abraham descansa en las promesas que el Señor te da. Amén. Amén. Más adelante en el tema 9 que pusimos, que es Génesis capítulo 18, verso 16, Abraham intercede por Sodoma. Y en ese tema vimos cómo Abraham tiene compasión por las almas. Y eso es algo que uno como cristiano tiene que tener, hermano, compasión por las almas. Amén. Y Abraham, hermano, estuvimos desarrollando ese tema en Génesis capítulo 18, verso 16. Abraham intercede, ora. Ahora, ¿cómo estamos en la oración, hermanos? Amén. Amén. Sábados 8 de la mañana tenemos oración aquí. Ahora, cuando hablamos, hermanos, sobre cuando Abraham intercede por Sodoma, no es como esa intercesión que hacen el día de hoy, es totalmente diferente, hermano, porque eso se ha transgiversado, ¿ok? Porque la intercesión de hoy es gritar, declarar, decretar, y no es así. Esa es una muy mala teología, hermano, esa es una falta de conocimiento bíblico, ¿ok? Cuando pusimos ese tema, estuvimos viendo que Abraham ora, intercede con mucho respeto a Dios, con mucha sumisión. Señor, ¿y si hay 50, Señor? ¿Y si hay 40, Señor? ¿Y si hay 30? Y ahora me callo, Señor, pero si hay... Mire cómo intercede Abraham, Amén. Pero ya en el tiempo de hoy, hermano, que el ministerio de intercesión... ¿Qué pasó, hermano? Y se ponen a decretar y declarar y nada que ver. Tenemos que recordar que la oración, hermano, es un ruego a Dios. Un ruego. Señor, te ruego. Señor, te suplico, Señor. Amén. Amén, amén. Después en el tema 10, hermano, mire, Abraham le rogó mucho y Dios, hermano, destruyó Sodoma y Gomorra. Vimos uno de los atributos de Dios, que es fuego consumidor. Y en ese tema 10 vimos que está en Génesis capítulo 19, vimos cómo Dios, hermano, destruye a Sodoma y a Gomorra y a ciudades vecinas, ¿okay? Y vimos que ese atributo de fuego consumidor, el mundo prontamente lo conocerá a través de los sellos, las trompetas y las copas de la ira. Pero ya la iglesia, hermano, ya no va a estar aquí. Amén. ¿Ok? En el tema 11, después de que he destruido Sodoma y Gomorra, Abraham se mueve del lugar donde había puesto un altar y vuelve Abraham a los pecados antiguos. ¿Cuál era el pecado antiguo de Abraham? Lo hemos mencionado, ¿verdad? ¿Cuál era? Mentir. Cuando no estamos en comunión con Dios, cuando no estamos en un altar, cuando no estamos
en esa comunión, hermanos, regularmente volvemos a los pecados antiguos. Abraham mintió, ese fue en el tema 11, y Abraham le miente a Abimelech sobre Sara, y Abraham, hermano, sale avergonzado. Amén. Estuvimos viendo que Abraham se mueve del encinar de Mamre, donde tenían un altar, y cuando no estamos congregándonos regularmente nos enfriamos y caemos en el riesgo de volver a los pecados antiguos. Génesis 20. Así de que, amados hermanos, no deje de congregarse, porque se va a enfriar. Amén. Amén. Bueno, estamos muy serios todos, ¿verdad? Pero después en el tema 12, en ese tema vimos la promesa hecha realidad. Mire, la promesa hecha realidad, el nacimiento de Isaac. Y mire bien, hermano, después de 25 años, mire la espera, mire el tiempo que estuvo esperando Abraham, 25 años. Es decir, en ese tema vimos cómo Dios muestra que es al tiempo de Dios y no al tiempo de nosotros. En el tema estuvimos viendo cómo Dios trabaja con nuestra paciencia, porque regularmente somos impacientes, y de eso se trata la vida cristiana. La vida cristiana se trata de resistencia. Vienen obstáculos, pero de perseverancia y resistencia. Después de 25 años, Abraham ve la promesa de su hijo Isaac. En el tema 13 vimos que Abraham toma una decisión difícil, hermano, porque escuche bien, hay momentos donde uno tiene que tomar una decisión difícil. Cuando Agar e Ismael son echados de la casa de Abraham, Génesis 21 del 8 al 21, y vimos que hay decisiones, mire bien, hermano, no se le olvide esto, hay decisiones que son difíciles de tomar, pero si son por el bien espiritual de nosotros, es necesario tomar esas decisiones. Si algo no te está edificando, es necesario que tomes una decisión por el bien espiritual de tu vida. Abraham no se deja llevar por los sentimientos. Tuvo que echar a Agar y a Ismael. Amén. En el tema 14 vemos también que es Génesis capítulo 21 del 22 al 34, el pacto entre Abimelech y Abraham. En este tema vimos, mire bien, hermano, que el testimonio de Abraham es restaurado. Porque Abraham era conocido porque mentía. Era conocido también porque mentía. Era conocido por el Dios que servía, pero también era conocido porque tenía sus fallas. Y la gente a nosotros nos conoce que somos cristianos, al Dios que servimos, pero también mira el vaso de barro, mira nuestras fallas. Mas sin embargo, en el capítulo 21, cuando hace pacto entre Abimelech y Abraham, llega Abimelech y le dice, yo veo que Dios está contigo. Y vemos, hermano, que el testimonio de Abraham es restaurado. Repito, porque Abraham también era conocido por mentir. Su testimonio es restaurado y Abimelech reconoce que Abraham es un hombre de Dios. Y esto nos enseña que quizá, hermano, en algún momento de tu vida cristiana tú fallaste, o tú, hermana, tú fallaste y alguien te señaló, pero también hay restauración. Amén. Hay restauración. Amén. Y en el tema 15, que fue el tema de hace 2 semanas, vimos la prueba más difícil de Abraham, porque hay pruebas difíciles que atravesamos cuando Abraham es probado en sacrificar a Isaac, su hijo. Y vimos, hermano, que hay pruebas muy difíciles que a veces atravesamos, pruebas de enfermedad, pruebas de situaciones que se nos van de las manos, pero también vimos, hermano, cómo Dios es un Dios proveedor cuando provee el cordero. Eso está en Génesis capítulo 22, del 1 al 24. Amén. Amén. Es un pequeño repaso de todo, ¿verdad? Bueno, ya en el capítulo 24, ¿qué dice arriba en su Biblia como título? Tenga su Biblia abierta. ¿Qué dice, hermanos?
Abraham busca esposa para Isaac. ¿Ok? Ha pasado, mire bien, ha pasado desde que Abraham salió de Ur hasta este capítulo. Parece ser que han pasado 61 años. Parece ser que Abraham ya tiene aquí 140 años. Porque muere de más edad todavía. Y después de esto, hermano, mire bien que Abraham se vuelve a casar, ¿eh? Imagínese, hermano, un varón de 140 años que se vuelve a casar. Se vuelve a casar con Sétura, ¿verdad? ¿Y sabe lo que significa Sétura, hermano? ¿No sabe lo que significa Sétura? Sétura significa perfumada, fragancia de fuego, alguien que fumiga. Bueno, la verdad que cuando yo leía la Biblia interlineal, hermano, cuando yo leía la Biblia interlineal y busqué el nombre de Sétura, en la palabra hebrea, esas variantes me da. Y está bien que las hermanas usen perfumes, pero hay perfumes, hermano, que al hombre carnal lo marea. Pasa la hermana toda perfumada y el hombre que anda carnal todo queda todo mareado ahí. Entonces, después de que Dios prueba a Abraham, hermano, que es el último tema que expusimos, Abraham pasa una de las pruebas más difíciles, donde le es ordenado sacrificar a Isaac. Mas, sin embargo, nosotros vemos que Abraham está bien fortalecido. Vemos que Abraham no entra en una guerra con Dios, como a veces suele suceder, hermano, o empieza a altercar con Dios cuando le pide a su hijo. Abraham no vemos que Abraham le dice, pero ¿por qué, Señor? Porque a veces así como que queremos altercar con Dios. Yo no sé cuánto les pasa, ¿verdad? Abraham, hermano, sin decir nada, Abraham obedece. Abraham sube al monte donde Dios le dijo que fuera. Abraham está a punto de sacrificar a Isaac. Y Abraham, en esa fe y confianza, sabe que Dios va a proveer. Y así pasa. Dios provee. Más adelante, en el capítulo 23, vemos que muere Sara. Él está preparado. Ok, compra una heredad. Amén. Y ya en el capítulo 24, que contiene 67 versículos, repito, Abraham busca esposa para Isaac. Parece ser que este es el capítulo más largo de todos los capítulos, desde que la palabra de Dios habla sobre la vida de Abraham. Ahora, hermanos, este capítulo 24, aunque es una historia real, es algo literal, sobre el casamiento de Isaac y Rebeca, algunos eruditos lo exponen para nosotros como una figura de una boda que pronto, hermano, acontecerá. Y no estamos hablando de una boda de que alguien aquí en la congregación se va a casar, no, sino de que lo exponen como una figura de esas nupcias, de esas bodas que va a tener la iglesia con nuestro Señor Jesucristo. Lo enfocan, lo pueden, sin abusar de los textos, lo enfocan desde ese ángulo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, hermano, la Biblia nos habla de diferentes formas. Nos habla, por ejemplo, en la Biblia encontramos figuras, ¿ok? Encontramos parábolas, encontramos retóricas, encontramos hebraísmos, analogías, metáforas. En ocasiones el apóstol Pablo usa la ironía para expresar algo, usa el sarcasmo también, y lógicamente también nos habla de una forma literal. Entonces, en este capítulo 24, aunque fue algo literal, real, sin abusar mucho de los textos, como estos eruditos lo exponen, también lo podemos ver desde una forma figurada para nosotros sobre ese acontecimiento, hermano, que pronto se va a realizar, la unión de la iglesia con Cristo. Amén. Nuestro hermano Rubén habló un poquito de eso en la apertura. Nuestra unión de la iglesia con Cristo en esas bodas. Amén. Amén. Ahora, ¿por qué lo podemos ver de una manera figurada? Mire bien,
Porque en estos versículos vemos nosotros, hermanos, 4 personajes. Aunque puede haber más, ¿verdad? Pero 4 personajes resaltan. Número 1, vemos a Abraham, que puede representar de una figura al padre. Número 2, vemos a Eliezer, o el criado, que puede representar al Espíritu Santo, que va en busca de la novia, con regalos y presentes. Número 3, vemos a Isaac, que puede representar el novio, y vemos a Rebeca, que es, ¿quién es Rebeca? Es la novia. Amén. Ahora, ¿cómo podemos dividir estos versículos del capítulo 24? Lo podemos dividir en 5 partes. Número 1, desde el verso 1 hasta el verso 8, Abraham manda a Eliezer a buscar esposa para Isaac. Número 2, desde el verso 9 hasta el verso 14, Eliezer obedece y va en busca de la novia. Número 3, desde el verso 15 hasta el verso 49, Eliezer encuentra a la novia del hijo, en este caso es Rebeca. Número 4, desde el verso 50 hasta el verso 60, Eliezer adorna a la novia, porque le lleva regalos y presentes. Y número 5, desde el verso 61 hasta el verso 67, Eliezer lleva a la novia al hijo, que es Rebeca, que esa figura de la iglesia, para nosotros, tiene un encuentro con el novio. Mire, nunca lo ha visto Rebeca, ¿cierto o no? Y nosotros nunca hemos visto al Señor, pero sabemos que es real. Amén. Tiene un encuentro con la novia y hay una boda. Amén. Entonces, desde ese ángulo nosotros podemos ver, como estos eruditos explican, podemos ver una figura de ese encuentro donde la iglesia, hermano, se va a casar, a unir con nuestro Señor Jesucristo, y gozaremos, hermano, en esas hermosas bodas del Cordero. Amén. Ahora, aunque podemos sacar aplicaciones de esta narración, podemos hablar, por ejemplo, sobre la petición de Abraham y desarrollar ahí nada más el sermón. Podemos hablar nada más sobre Rebeca y desarrollar ahí nada más. Podemos hablar solo de Isaac y desarrollar ahí todo el sermón. Lo cierto es que estos 67 versículos, como algunos comentaristas y eruditos lo exponen, que el personaje más principal de aquí es Eliezer, el siervo de Abraham. Amén. Entonces lo vamos a ver desde ese ángulo. Y mire cómo comienza, capítulo 24. ¿Estamos ahí? Verso 1. Así de que tenga su Biblia abierta. Amén. Dice: Abraham era ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Mire cómo dice, en todo. Ahora, a esta instancia, hermano, ya Abraham sabía lo que era vivir por fe. Ya sabía. Abraham ya había madurado. Abraham ya había conocido varios atributos de Dios. Y Abraham a esta instancia, podríamos decir nosotros, había cumplido, Dios había cumplido el propósito en su vida. Sin embargo, a pesar de los años, hermanos, que tenía Abraham, mire bien, se preocupó de que su hijo se casara, y se casara bien. Se casara bien. Es decir, Abraham, hermano, quiere que su hijo Isaac se case con una mujer conforme a los propósitos de Dios. Amén. Es lo que quiere él. Y esto habla de que la novia o la futura esposa del hijo va a cumplir, hermanos, ciertos requisitos. Es decir, de la misma manera que la novia es la iglesia, antes de las bodas del Cordero se han de manifestar en la novia ciertos requisitos. Mire bien, ciertos requisitos. Ahora, nosotros, hermanos, como cristianos, mire bien, si no entendemos que nuestra vida está ligada a la palabra de Dios, si no entendemos que nuestra vida está ligada a las cosas de Dios, y alguien soltera se une a alguien
que no es conforme a los propósitos de Dios, con el paso del tiempo, hermano, le va a pesar. Le va a costar. Entonces dicen amén. Verso 2. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre las cuales yo habito. Seguramente ya las había mirado él, ¿verdad? Ya las había visto él. Versículo 4. Sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Es decir, ¿qué vemos aquí, hermano? Vemos la orden de Abraham sobre este siervo. Vemos que Abraham, hermano, manda a Eliezer o a este siervo en busca de una esposa para su hijo. Ahora, ¿qué nos enseña esto? Que los que se van a casar, escuchen bien, los solteros y las solteras, ¿ok? Que los que se van a casar, antes de abrir su corazón, abran la Biblia. ¿Ok? Abran la Biblia y vean lo que Dios pide. ¿Eh? Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos el interés de Abraham, que quiere que su hijo se case con alguien que cumpla los propósitos de Dios. Amén, hermano. Ahora, ya hasta el verso 8, hermano, el siervo pues decide, toma la acción y decide ir en busca de la futura esposa del hijo de Abraham, que es Isaac. Verso 9, brinquemos al verso 9. ¿Qué vamos a ver del verso 9? Desde el verso 9 hasta el verso 14. Vamos a ver cómo este siervo toma acción. Vamos a ver cómo este siervo pone manos a la obra para que esto suceda conforme a la voluntad de Dios. Y vamos a ver cómo este siervo, mire bien, toma toda clase de regalos escogidos para adornar a la futura esposa del hijo. Entonces, este siervo es enviado a buscar esposa para su hijo, el hijo de Abraham. Y de la misma manera, hermano, el Padre ha mandado al Espíritu Santo a buscar, a preparar a la esposa de su hijo, que es la iglesia. Y nos ha traído inmensos regalos, hermano, espirituales. Porque a poco no la paz es un regalo. El gozo, el fruto del Espíritu. Amén. Verso 9. ¿Estamos ahí? Dice: entonces el criado puso su mano debajo de su muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Verso 10. Y el criado tomó, mire bien, 10 camellos. Mire cuántos camellos, hermano. 10 camellos de los camellos de su señor, y se fue tomando toda clase de regalos escogido de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Ya fue el siervo, amén, en busca de la novia. Ahora, la distancia, hermano, que este siervo viajó con regalos y con todos esos camellos y siervos, hermano, más o menos son 600 kilómetros. Y como hemos dicho en las prédicas anteriores, quizá, hermano, ir como 600 kilómetros, que son más o menos 373 millas, como de Ogden a San George, ¿no? Quizá, hermano, no está tan lejos. Pero la pregunta es, ¿en camello? Bueno, quizá fue en camello, se llevó el camello. Ahora, este siervo, hermano, viene con toda clase de regalos escogidos de su señor. Y estos regalos escogidos tienen el propósito, hermano, de adornar a la futura esposa de Isaac. Es decir, una vez que este siervo encontrara en Mesopotamia la futura esposa de Isaac, hermano,
la iba a adornar, la iba a preparar de la misma manera, hermano, como el Espíritu Santo está adornando ahora la iglesia. Porque tenemos que recordarnos que tenemos un compromiso serio con el Señor a casamiento. Amén. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que la novia, que la iglesia, cuando se una a su esposo, ha de ir adornada en santidad. Ha de ir adornada en pureza. Ha de ir sin mancha y sin arruga. Amén. Que su vestimenta, como hemos estado hablando en la carta de los Colosenses los miércoles, que la vestimenta del viejo hombre ya no le queda al nuevo hombre. Es imposible, hermano. Y hacemos una analogía en la clase bíblica. Es como si yo, por ejemplo, cuando yo tenía 18 años, yo era talla de pantalón, talla 28, hermano. Y ahora ya casi 40. Es como si yo me quisiera poner un pantalón talla 28. No me queda. En esa figura que hace el apóstol Pablo en los Colosenses, hablando de la vestimenta del viejo hombre no le queda a la del nuevo hombre. Y recuerdan, hermanos, cuál era la vestimenta del viejo hombre: ira, enojo, maledicencia, mentira. ¿Cuál es la vestimenta del nuevo hombre? Pablo lo dice en Colosenses 3:12. De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, vestidos en amor. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos. Mire cómo dice Colosenses 3:12, enseñándonos y exhortándonos a puro grito. No, mi hermano, no dice así. Enseñándonos y exhortándonos con sabiduría. Cuando yo me acerque a un hermano a hablar con él, yo tengo que pedir a Dios sabiduría para poder hablarle. Sabiduría. Entonces, ¿qué regalos le llevó este siervo a la futura esposa de Isaac? Siervos que la van a adornar. De la misma manera el Espíritu Santo nos ha dado regalos que nos están adornando. Como explicamos, ese tipo de vestir. Porque a poco no, hermano, la mansedumbre no lo adorna a usted. Amén. La paciencia no lo adorna a usted. Amén. Dígame si no. Amén. Amén. Entonces, ¿qué estamos viendo en estos versos? Desde el verso 9 hasta el verso 14. Como el criado pone manos a la obra, toma 10 camellos y toma toda clase de regalos para que cuando encuentra a la novia la pueda adornar. Amén. Amén. ¿Qué seguimos viendo? Versículo 12. ¿Estamos ahí? Bueno, el versículo 11 dice: e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde y a la hora en que salen las doncellas por agua. Ya había llegado él a ese lugar. Y mire lo que dice el verso 12. Y dijo: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame. ¿Y cómo dice, hermano? Te ruego. Mire cómo es la oración. Esa es la oración. Te ruego. Cuando el Señor Jesús le enseñaba a sus discípulos lo que conocemos nosotros como la oración del Padre Nuestro, Él está haciendo, les está haciendo entender como cuando un súbdito entra a ver a un rey. Y en ese tiempo, cuando un súbdito entraba a ver a un rey, tenía que entrar agachado, hermano, con la cabeza agachada. Y si levantaba la cabeza, hermano, era digno de muerte. Él levantaba la cabeza hasta que el rey le dijera. Esa es la oración del Padre Nuestro, o la que le llaman del Padre Nuestro. Amén. Amén. ¿Qué dice ahí?
Verso 12, y dijo, oh Jehová, Dios de mi Señor Abraham, dame, te ruego. Mire cómo le dice, te ruego el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi Señor. Ahora, ¿qué está haciendo Abraham? Está intercediendo, pero con mucho temor, con mucho temblor. Después de eso, amados hermanos, desde el verso 15, mire bien, hasta el verso 49, Eliezer encuentra a la novia del hijo. ¿Cómo la encuentra? Esto lo vamos a leer. La encuentra virgen, la encuentra esporsada, la encuentra trabajando. Y así es como el Señor debe de encontrar a la novia, la iglesia, cuando Él venga. Esporsada, virgen, no coqueteándole al mundo, trabajando en la obra del Señor. Por eso la iglesia no tiene que andar imitando el mundo con toda y tanta festividad, hermano. Amén, amén, hermano. Mire lo que dice el verso 15. ¿Lo tiene? Amén. Sea pues que la doncella que yo dijera, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiera, bebe, y también daré de beber a tus camellos. Que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Mire la señal que le puso este siervo para saber quién iba a ser la futura esposa de Isaac. Amén. Ahora mire las características de esta futura esposa. Verso 15. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hija de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y mira lo que dice el verso 16. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón, ¿qué dice? No había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvió. Mira cómo debe de ser la futura esposa, cómo debe de ser la iglesia, hermano. Virgen. Esto tiene que ver con no profana. No profana. Esto tiene que ver con no andar con uno y con otro. Esto tiene que ver con no andarle coqueteando al mundo. Guardada, trabajadora, esforzada. Eso tiene que ser la iglesia. No se canse, amado hermano. Persevere, guárdese. Amén. Mire lo que hace, verso 17. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe, señor mío. Y se dio prisa, mire, se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio de beber. Amén. Verso 18, ella respondió, bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio de beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua, hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos los camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos, mire bien, acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio ciclo y dio brazaletes que pesaban 10. Mire lo que está sucediendo aquí. Que Rebeca es una figura de la iglesia que es virgen, que se guarda, que no coquetea al mundo. Amén. Que es esforzada, que es trabajadora. Así tiene que ser la iglesia. Pero mire lo que está pasando aquí. Miren, en ese tiempo era bien normal que cuando alguien
venía o cuando alguien viajaba, se le diera agua a las personas. Eso era algo normal. Le regalaban agua. ¿Ok? Si alguien quiere agua, ya hay agüitas. No se vende aquí nada. No se venden aguas aquí. ¿Ok? Pero mire, a pesar de que en ese tiempo, cuando alguien viajaba, la costumbre era, hermano, darle agua a la gente que viajaba. Mire bien, hermano, solo se le daba agua a las personas y no a los animales. Solamente se le daba agua a las personas y no a los animales. ¿Qué hizo la futura esposa del hijo? Le dio agua a los camellos. Pregunta, ¿cuántos camellos eran? ¿Cuántos eran, hermanos? 10 camellos. ¿Cuánta agua toma un camello? Me va a decir, yo no sé, yo nunca he tenido un camello, ¿verdad? Pero bueno, regularmente un camello, hermano, toma 25 galones de agua. Escuche bien, 25 galones de agua. ¿Qué era lo que le pidió Eliezer? Lo que le pidió el ruego Eliezer a Dios como señal de la futura esposa del hijo. Que le diera de tomar agua no solamente a él, sino a los camellos. Ya lo leímos. Entonces, ¿qué hace Rebeca? Le da agua de tomar a él y le da a los camellos. Y si un camello, por lo regular, toma 25 galones de agua, Rebeca sacó del pozo 250 galones de agua, que en cubetas de 5 galones, ella sacó 50 cubetas de agua. Porque la cubeta tiene 5 galones, ¿no? No tiene 5 galones, sí, 5 galones, creo que sí. Entonces, haciendo las cuentas, Rebeca sacó 50 cubetas de agua. ¿Quién hace eso, hermano? Amén. Amén. Mire, a veces la pereza nos gana tanto, ¿verdad? Pásame el control, ¿no? ¡Ey, niño! Pásame el control. ¿Qué pasó, pues, hermano? De verdad, hermano. Lleva 3 horas ahí sentado en el sillón. Y le está gritando al muchacho: fulano de tal, ¿verdad? ¿Me puede pasar ahí ese plato que está ahí? Ese control. Miren qué tremendo, hermano. ¿Qué nos habla esto? De verdad, hermano, que la iglesia tiene que ser esforzada. Amén. Una mujer, 50 cubetas de agua, 250 galones de agua. Es un aproximado de lo que toma un camello, 25 galones de agua. Son 200, si no me falla la matemática, ¿verdad? 250. En la clase que estuvimos hablando nosotros a las 12 del día, hablamos en Timoteo, capítulo 2, y hablamos de el esfuerzo que tiene que haber en el cristiano. Amén. Esfuérzate en la gracia. Hijo mío, no le está dando la enseñanza de la paternidad, Cuando dice Pablo a Timoteo, hijo mío, no le está enseñando la clase de la paternidad, no. Le dice hijo por un cariño que tiene. Por una relación ministerial que habían forjado. Por un amor sincero. Y le empieza a decir, esfuérzate. Timoteo se había desanimado. Y luego le hace 3 analogías. La de un soldado, la de un atleta y la de un labrador. Y le dice de qué se trata el ministerio. Sufre penalidades como buen soldado. ¿Por qué? Porque ¿qué hace un soldado cuando va a la guerra, hermano? No va de vacaciones. Va a sufrir penalidades. Amén. Amén.
¿Qué vemos aquí? Vemos cómo Rebeca se esposó. Y la iglesia tiene que ser esporzada. Amén. Amén. Esforzada, esforzada. ¿Por qué? Porque un día, hermano, vamos a tener nosotros ese encuentro con nuestro Señor. Amén. Amén. Ahora, desde el verso 50 nos saltamos hasta el verso 50, porque ya en los siguientes versos tiene el encuentro con la familia de Rebeca y le cuenta todo lo que lo mandó a hacer Abraham. En el verso 50, del verso 50 hasta el verso 60, vamos al verso 50, Eliezer sabiendo, o este heredero sabiendo que ella es la novia para Isaac, adorna a la novia, le da los regalos a la novia. Mire lo que dice el verso 50, ¿estamos ahí? Amén. Y aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Y cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová y sacó del criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, y dio a Rebeca y dio también cosas preciosas a su hermano y a su madre. Y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron. Y levantándose de la mañana dijo: enviadme a mi Señor. ¿Qué vemos aquí? Que le dio los regalos a la novia, Amén. a la futura esposa. Amén. Amén. Por último, desde el verso 61, hermanos, hasta el verso 67, en esa figura del Espíritu Santo, este siervo lleva a Rebeca al encuentro con Isaac. Verso 61. ¿Estamos ahí? Amén. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, alzando sus ojos miró, y he aquí que los camellos venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado el criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su